En esta tarde o tarde-noche le voy a dar la bienvenida, que ha tenido la gentileza, la deferencia en esta tarde-noche de visitarnos, el doctor Claudio Carpinetti. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Gracias por venir. Bueno, un gusto en estar con vos nuevamente. Un placer que me invites y poder charlar un poco con vos. La idea o el tema central, digamos, después de todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos tiempos en nuestra comunidad, es un análisis por parte tuya de cómo ves la salud pública en nuestra comunidad. Bueno, digamos, si la referencia es a las últimas noticias trágicas que tuvimos, que lamento muchísimo, y aprovecho para saludar a toda la familia que tuvo ese infortunio, pero me parece que no es conducente hablar de ese caso en particular, que todos lamentamos en Navarro. En Navarro fue un golpe para Navarro, un golpe más de los últimos que se han producido. En primer lugar, porque no conozco la intimidad de lo que sucedió, y en segundo lugar, que por respeto a la familia es mejor que hablemos de generalidades de la salud. Por otra parte, si hay algo que queremos solucionar, no es esto que ya pasó, ojalá lo pudiéramos solucionar, pero no podemos, pero sí colaborar para que modifiquemos algunos rumbos de la salud pública que evidentemente no están bien. Digamos, hay dos maneras de mirar la obra ejecutada por dirigentes. Una a través de las intenciones y otra a través de los resultados. En general, los argentinos somos más propensos a juzgar solo las intenciones, y después, cuando nos chocamos con los resultados, nos agarra el desconcierto y la desazón, porque vemos que los resultados no concuerdan con la intención inicial. Entonces, lo que hay que hacer es buscar en las causas de por qué no salen bien las cosas. Yo creo que en el caso específico del hospital, creo que hay un enfoque equivocado desde hace años con el hospital, desde hace muchos años, y que con el correr del tiempo se ha ido intensificando. Hasta tal punto que nos pasan las cosas que nos pasan, que nadie quiere que sucedan, pero suceden. Nos chocamos con las noticias, porque nos comenta un vecino, porque lo leímos en la difusión de los periodistas, y pasan cosas que no quisiéramos que pasen. Yo creo que la pregunta básica que nos tenemos que hacer es: ¿qué es el hospital? Hablemos del hospital porque el hospital es el núcleo básico de la atención médica y atención pública de Navarro, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tomar el formato del hospital para analizarlo. Yo creo que primero tenemos que definir qué es el hospital, que es en algo que nos confundimos permanentemente. Y el hospital no es el edificio. No tenés un buen hospital porque tenés un edificio. El hospital no es el personal. El hospital no es tener buenos médicos, ni tener buenas enfermeras, ni tener buenas cocineras, ni tener buenas administrativas. Eso no es el hospital. El hospital es el funcionamiento. El funcionamiento. O sea, de todos los elementos que componen un hospital, lo que define la calidad de hospital es el funcionamiento. Porque un edificio solo es solo un edificio. Voy a dar un ejemplo. El Hospital de Niños, donde yo hice la residencia y al cual conozco en detalle, fue siempre un edificio en estado calamitoso, un edificio en muy mala calidad hasta hace 30 años que se lo empezó a mejorar, pero hasta en 1985, 1990, el estado del edificio del hospital era lamentable. Pero uno de los hospitales del mundo que más noticias médicas generaba, por la calidad de sus trabajos, por la calidad de sus diagnósticos, por la orientación de su investigación, era un hospital que brillaba en los foros internacionales. ¿Por qué? Porque funcionaba bien, porque tiene un adecuado funcionamiento. Ahora, ¿qué es el funcionamiento? El funcionamiento es
cuando vos tenés los elementos adentro, tenés un edificio, bueno o malo, pero tenés un edificio, tenés médicos, buenos o malos, pero tenés médicos, tenés enfermeras, buenas o malas, pero tenés enfermeras, y lográs que todo eso funcione armónicamente y en forma eficiente. ¿Y qué es lo que hace que eso funcione eficientemente y que funcione con calidad? Eso lo hace la calidad de las decisiones. Es básico. La calidad de las decisiones es lo que genera una cascada que va descendiendo en los diferentes estamentos del hospital y hace que todo funcione en armonía. Que un médico se complemente con el otro, que un médico se comunique con el otro, que la administración esté en contacto con los médicos, que las enfermeras tengan buen nexo con los médicos, que los médicos funcionen en un ambiente de capacitación docente, que las enfermeras tengan actualización docente, que las mucamas tengan capacitaciones periódicas, que haya investigación y básicamente que el 100% de las decisiones dentro del hospital sean de orden técnico profesional. Y este es el punto. Desde hace muchos años, en el hospital la cascada de decisiones, más que técnico profesional, es política, básicamente política. No porque la política sea algo malo, lejos de eso yo he participado en política, sino porque la política no es la herramienta idónea para tomar buenas decisiones técnico-profesionales. Se yerra desde que se decide traer una especialidad por encandilamiento político, cuando se decide nombrar a un personal por favor político, cuando se decide privilegiar determinada área del hospital por cuestiones políticas. Nosotros sabemos que el núcleo de la decisión política es dejar conforme al elector. Digamos, la espectacularidad, digamos, es la herramienta básica. Digamos, el generar hechos que generen impacto en la población es una herramienta de la política que no es mala en sí, pero es mala cuando se utiliza reemplazando la decisión técnica profesional más adentro de un hospital, que acá es lo que ha venido sucediendo durante años. Lo político ha ido desplazando al mérito, a la coordinación, a la decisión médica. Vos sabés que lograr buena calidad de diagnósticos y de funcionamiento dentro del hospital no es una noticia espectacular, es una noticia deslucida, es una noticia que pasa en silencio, que no trasciende a la población. Y como es tan poco espectacular esa decisión, esa cascada de decisiones profesionales que hay que tomar cotidianamente y durante las 24 horas del día, porque muchas decisiones que se toman no son simpáticas, porque a veces son duras, pero son las que hay que tomar, porque en la medicina lo único que cuenta es el mediano y largo plazo, aún en las urgencias, porque las urgencias hay que atenderlas bien, por más que sean urgencias. Entonces se van desvirtuando la toma de decisiones profesionales y se logran esto que te decía, que el funcionamiento sea con cascadas de decisiones políticas y no con cascadas de decisiones técnico-profesionales. Y eso hace que la calidad diagnóstica se vaya deteriorando por falta, vuelvo a repetir, por falta de funcionamiento adecuado, que es la falta de coordinación entre médicos con enfermeras, la falta de capacitaciones, la falta de orientación, la falta de... Bueno, todo eso hace que se vayan deteriorando las decisiones y empiezan a aparecer los diagnósticos de poca calidad. Diagnósticos de poca calidad porque lo vio un solo médico y después no lo vio otro y después no se consultó con esto y después no se actuó en forma sincrónica. Yo vengo sosteniendo hace años que creo que es un rumbo que hay que modificar en el hospital. El hospital debe ser comunitario, no político. El hospital yo creo que debe estar manejado por la autoridad propia del hospital, que es el director del hospital, con sus
coadyuvantes, que son la administración, la jefatura de enfermeras, etcétera, 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 y que esté apoyado por un consejo de administración, donde están representados los diferentes sectores. Los sectores profesionales, los sectores paraprofesionales, los sectores contables de la municipalidad y parte de la comunidad. Que sean los que apuntalen el ejercicio de la dirección, que es un ejercicio muy difícil y muy intenso. A mí me tocó transitar ese puesto durante 9 años y creo que fueron los años más intensos de mi vida, sin dudas que lo fueron. Entonces, este esquema que yo describo es la antítesis del que está en funcionamiento desde hace unos cuantos años. Y creo que por ahí debería ser el rumbo futuro nuestro, ¿no? Que por otra parte es como funciona en todas partes. Me refiero en todas partes donde funciona la salud, donde se le da un sesgo estrictamente profesional. El municipio no debe meterse en las decisiones cotidianas, sino que deben ser patrimonio de las decisiones profesionales. No estoy diciendo patrimonio de los médicos, no estoy diciendo que sea un reducto que lo maneja un grupo, no. Que las decisiones sean profesionales es diferente. Las decisiones profesionales tienen un fundamento profesional, un fundamento serio, que está avalado por el médico, por el sanitarista, por el infectólogo, por el contador, pero que tienen la asepsia de lo técnico. Entonces así conseguís resultados con el tiempo. Ahora, entonces, lo que falta es, digamos, coordinación entre las distintas ramas que integran el hospital para mejorar la salud pública, o enfocarse, porque el hospital hoy tiene un montón de especialidades. Sí. O tiene que enfocarse en 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, son dos aspectos distintos. La coordinación es uno de los aspectos del funcionamiento. Ahora, mientras la política tome decisiones cotidianamente en el hospital, no hay coordinación posible, porque el médico, ¿con quién debe coordinar sus decisiones? Bueno, con el bioquímico del hospital, con el enfermero del hospital, con los 3 o 4 médicos con los cuales trabaja. Esa es la coordinación que necesita para lograr diagnósticos de calidad. Debe coordinarse con el área de docencia e investigación, debe coordinarse con la exposición en revistas de sala cotidianamente de los pacientes. Lo que pasa es que esto es toda tarea puertas para adentro. Esto no tiene espectacularidad. Pero claro, pasa desapercibido. Pasa desapercibido porque la búsqueda de la calidad es así. La búsqueda de la calidad es de muy bajo perfil. La bambolla del político de querer siempre lucirse, querer siempre mostrar bueno, eso conspira contra la calidad de la atención médica. No digo de la atención médica, del diagnóstico médico, que es la razón. Porque hay una cosa que hay que tener en claro. Todo lo que es consulta externa, consultorios, es la medicina menos importante, lo digo entre comillas, ¿no? Menos importante en el sentido de que no está en riesgo la vida del paciente. La medicina importante es la medicina que se desarrolla en la guardia y en internación, que es donde el paciente está en riesgo, no digo todos los pacientes en riesgo de vida, pero donde su vida puede estar amenazada en alguna circunstancia. Entonces, ahí es donde hay que poner el 90% de la pólvora y de la calidad y de tratar de que eso funcione como un reloj y que los diagnósticos sean certeros, porque los médicos están adecuadamente capacitados y están adecuadamente coordinados y hay un buen nivel de interconsulta y hay un laboratorio eficiente y hay un tomógrafo que informa adecuadamente. Todo eso es calidad de atención. Y eso debe desarrollarse en un contexto básicamente técnico. Digamos, la calidad de la atención médica no se evalúa por si te atendieron bien o te atendieron mal, se evalúa por índices de calidad de atención. Eso es acá y en todo el mundo. Bueno, acá solamente le damos importancia a lo que es notorio políticamente y es lo que nos ha pasado. Nos caemos con que después los diagnósticos nos hacen caer en muy malas noticias. A pesar de que actualmente en el hospital hay personal médico de calidad, hay personal de enfermería de calidad, hay personal complementario y paramédico de calidad,
Pero vuelvo a repetir, el hecho de tener personal de calidad no quiere decir que las cosas van a funcionar bien. Además, chocamos con una realidad, por ejemplo, tenemos una directora del hospital, la directora Hernández, que es una persona responsable, es una médica comprometida, es una médica que estoy seguro que da todo lo que puede. Pero tiene que cubrir guardia tras guardia porque no hay médicos de guardia. ¿Cómo puede ser que un director de hospital esté haciendo guardia? El director del hospital debe estar con su mente permanentemente en la sensibilidad de las decisiones que tiene que tomar, que son muchas y son todos los días. No puede estar extenuada tratando de tapar agujeros porque la municipalidad no se digna a contratar a quien debe contratar porque le parece que ganan mucho o que ganan poco. Yo me hago una pregunta. Lo escuché la otra vez al intendente decir que los médicos ganaban mucho, el equivalente a un mes, en una guardia ganaban el equivalente a un mes de un empleado municipal, lo cual me parece una crueldad hacer ese tipo de comparaciones así, porque merced de ese razonamiento, hoy el hospital no tiene médico, a cada rato no hay médico de guardia. Yo le recordaría al intendente que un médico de guardia atiende más o menos 120 a 130 pacientes por guardia. En realidad son 2 médicos, atiende 50 o 60 pacientes cada uno. Bueno, lo que debería ganar ese médico es el equivalente a las 50 atenciones que hizo, guiándose por cualquier indicador. Aunque se indique, aunque lo calcule por indicador de consulta más barata de la República Argentina, bueno, como todo trabajador debe ser remunerado de acuerdo al trabajo que hace, que cuente las consultas que hace y debería ganar 5, 6 o 7 veces más de lo que gana. Por algo le salen las cosas como le salen al intendente. En el área de salud me refiero, ¿no es cierto? Con respecto a lo que vos me decías, me tocaste otro tema. Claro, paralelo a eso era fundamentalmente el tema, habíamos dicho, primero era el tema, la cuestión de la coordinación, ¿sí? De la parte médica, pero también un poco también la cuestión de los sueldos. ¿Cuánto tiene que ver ese tema en los sueldos? Pero muchísimo. Digamos, ¿por qué no consigue médicos para cubrir la guardia? ¿Vos creés que no consigue porque no hay? Hay. Lo que pasa es que están tan mal. ¿Qué pasa con las obras sociales en este momento? No hay médicos porque están pésimamente mal pagos. No los va a ver. Paguen adecuadamente, van a ver que van a aparecer los médicos. Lo que pasa es que están con la cantinela de que les parece que ganan mucho los médicos. ¿Vos calculás que un médico que viene a hacer guardia, que viene de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires, primero, es la única profesión donde un médico de guardia tiene que cumplir 3 jornadas de trabajo de 8 horas seguidas, sin poder descansar, sin poder hacer pis y sin poder bañarse? Porque la exigencia es tal que tiene que estar las 24 horas en movimiento. Primero, es una crueldad la guardia de 24 horas. Las guardias deberían ser de 8 o de 12 horas a lo sumo. La guardia de 24 horas me parece una forma de explotación laboral, la última que queda en la Argentina, porque no debe haber otras formas de trabajar 24 horas ininterrumpidamente, porque vos contratás un sereno, que lo pones de sereno 12 horas y le pones una cama para que duerma. Acaban de atenderse, el médico está durmiendo y le voltean la puerta abajo. Bueno, por supuesto el paciente que va con una urgencia pretende que lo atienden con justísima razón, pero es que no es posible tener un médico 24 horas de guardia. O incluso acá, como no consiguen médicos, contratan médicos que hacen 2 guardias seguidas y uno hasta 3 guardias seguidas. ¿Vos podés creer que tenga algún tipo de lucidez un médico después de estar haciendo diagnóstico durante 9 horas seguidas? En la hora 10, en la hora 11, en la hora 14, en la hora 20. ¿Vos crees que realmente puede estar con todas sus capacidades al 100%? No seamos hipócritas, no seamos hipócritas. Un médico que está 24 horas de guardia, las últimas horas son de menor lucidez que las primeras horas, sin dudas. Hice guardia toda mi vida, lo conozco de memoria. Es una cosa contra la cual hay que combatir. La guardia de 24 horas yo creo que es una forma de explotación laboral, probablemente la última forma de explotación laboral de la Argentina. Por lo tanto, creo que habría que corregirlo. Vos me habías dicho de las 4 de las especialidades, habría que tener muchas especialidades o pocas especialidades. Bueno, cualquiera que haya hecho salud pública sabe que el ABC del razonamiento de la salud pública es que primero hay que abastecer 100% las 4 especialidades básicas. Me estoy refiriendo a un hospital chico de una comunidad chica como esta.
donde es el único efector, donde no hay una alternativa privada y donde no hay otra alternativa pública tampoco. Lo único que hay es el hospital. Por lo tanto, el hospital debe definir la salud. Bueno, hay 4 especialidades básicas, que son clínica médica, clínica pediátrica, clínica quirúrgica y obstetricia y ginecología. ¿Por qué son las 4 especialidades básicas? Porque el 90% de la población pasa por esas 4 especialidades básicas. No hay ninguna mujer joven en capacidad de procrear que no vaya a pasar a atenderse por el hospital. No hay ningún adulto que no vaya a pasar a atenderse por el hospital en clínica médica. Son especialidades por las cuales el 80% de la gente va a requerir ese servicio del hospital. Por lo tanto, eso debe practicar medicina de excelencia. La medicina de excelencia debe estar concentrada ahí. No puede haber una madre que se vaya del hospital sin atención de su hijo adecuada. Ni siquiera digo que haya un pediatra, pero una atención adecuada, donde lo haya atendido por lo menos, si no hay un pediatra, un médico de familia o alguien que tenga experiencia en la especialidad. No puede ser que vaya un individuo con una apendicitis y no lo pueden atender porque en ese momento el médico de guardia no era cirujano. Son cosas que no podemos no atender las 4 especialidades básicas. Todo el resto de las especialidades son complementarias. Todas. Yo sé que es mucho más lindo tener un urólogo acá y no tener que viajar a Luján. Lo sé. Es bueno tenerlo, pero no podemos tener una especialidad complementaria como neurocirugía, que me parece un dislate, por ejemplo, o especialidades más chicas, sacrificando las 4 especialidades básicas. Si vos cumpliste con excelencia las 4 especialidades básicas, empezá a agregar otras especialidades, pero no antes, porque primero es lo primero. Primero está lo más importante y lo más frecuente. Después está lo importante pero menos frecuente, porque hay una ley básica que es: en medicina el presupuesto siempre es finito. ¿Qué quiere decir? Esta es una definición sanitaria, ¿eh? Como te dije de las 4 especialidades básicas, esta es otra definición. El presupuesto en salud siempre es finito. ¿Qué quiere decir? Que nunca alcanza. La plata nunca te va a alcanzar para abarcar toda la medicina. Esto pasa acá y en la ciudad más desarrollada de Estados Unidos. Vos sabés que en Estados Unidos los pueblos chicos tienen derivación. No es que resuelven todo en los hospitales. Una ciudad de 20.000 habitantes, por ejemplo, tiene un hospital o 2, pero no resuelve todo. Resuelve algunas cosas y otras las deriva. ¿Por qué? Porque el recurso en salud siempre es finito. Lo que pasa es que la derivación en estos países más organizados es una especialidad y se hace con una facilidad, con una comodidad, con una lubricación de los mecanismos que es fantástica. Acá cada vez que tenés que derivar es una aventura. Bueno, yo creo que la especialidad, la derivación debería ser una especialidad hoy en la Argentina, sobre todo en pueblos como Navarro, que necesita derivar con cierta frecuencia. Ahora, el resto de las especialidades, saliendo de las 4 especialidades básicas, yo no niego que tengan que estar, en la medida en que el presupuesto alcance. En la medida en que el presupuesto alcance. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente necesita las 4 especialidades básicas y necesita que funcionen bien esas. No puede ser que vayan a atenderse al hospital en cualquier especialidad, como vieron que o no había médico, o el médico que trajeron les dice que esa especialidad no la maneja, entonces se tienen que ir a otro lugar a atenderse por segunda vez. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que el hospital, las 4 especialidades básicas, mira, la ley es: el hospital, las 4 especialidades básicas, buen alimento y calor es lo que no le puede faltar. Si nosotros tenemos eso 10/10, tenemos un buen hospital. Si logramos tener otras especialidades, tenemos una salud pública más interesante. Y si podemos agregar más especialidades, más interesante todavía. Pero gastar recursos en especialidades que son muy infrecuentes y desatender el núcleo. Ojo, quiero remarcar algo porque siempre están los retruques malignos. Las especialidades deben estar en segundo plano
por una razón, porque no se puede desatender las 4 especialidades básicas. Esas no se pueden desatender. Si vos traes un especialista en, qué sé yo, cirugía estética, y resulta que no estás haciendo bien pediatría o cirugía o ginecología o clínica médica, estás cometiendo un pecado. Y incluso estás infringiendo hasta la ley. Eso hay que tenerlo en claro. Hay que tener en claro que no se puede dejar de cubrir en salud pública. Claudio, última pregunta. Sí. Voy yo al hospital. Sí. ¿Sí? Con un problema de salud. ¿Cómo se hace para agilizar la atención entre una emergencia y una urgencia? ¿O en la guardia hay que atender todo? Mira, vos sabés que la sobreutilización de los servicios y la mala utilización de los servicios es un problema en todos los hospitales. Yo, en el último congreso que tuvimos de pediatría en Mendoza ahí me encontré con el hermano del doctor Dávila, que es terapista infantil, hace terapia intensiva en niños. Y hablábamos con un médico norteamericano que había compartido la mesa con él. Y hablábamos este tema. Bueno, ellos lo resuelven como debemos resolverlo nosotros, por medio del triage, que el triage es una técnica por el cual en la sala de espera hay un personal capacitado que va conversando con los pacientes, les va preguntando qué es lo que tienen y va decidiendo si debe ser atendido ya, si puede esperar 2 horas o si puede venir mañana al consultorio. Yo sé que en algún momento acá se practicó, en Navarro se practica. Lo que pasa que eso debe ir acompañado. Primero, la persona que hace el triage debe ser una persona con mucha capacitación. Segundo, debe ser una persona con mucha imagen pública, porque la medicina, vos sabés que la medicina tiene un componente de contención que es básico. Si vos mandás a hacer triage a la sala de espera a una persona que no tiene presencia, que no tiene ascendencia sobre los pacientes, que no tiene conocimiento, no le creen. Entonces, por eso te digo, no solamente es tener el personal, sino tener todo el funcionamiento. O sea, el completo. médico que conoce al vecino de cualquier barrio o vecino del centro. Sí, es alguien que debe ir a hacer un interrogatorio, que no necesariamente debe ser médico. En muchas ocasiones un paramédico lo hace, cuando lo hace con buena técnica de comunicación y con buen respaldo de poder. Porque vos sabés que para contener uno debe tener poder. No me refiero al poder de agarrar un látigo y pegar, sino el poder que da la presencia, la solvencia, la ascendencia. En medicina hay que curar y hay que contener. Ya lo dijo Hipócrates, ¿no es cierto? Curar pocas veces, aliviar a veces, contener o acompañar siempre. Bueno, todo eso hay que saber practicarlo, que es toda una técnica. Bueno, este médico norteamericano dice exactamente lo mismo, que eso lo solucionaban con la técnica de triage. Lo que pasa es que hacer técnica de triage no es para cualquiera, hay que saber hacerlo y lograr que el paciente se quede tranquilo con la decisión que uno tomó, ¿no es cierto? Gracias por venir esta noche y gracias por la posibilidad de esta entrevista. Me gustaría que la cierres con una síntesis. Yo creo que la síntesis es hacer un llamamiento a los políticos, que yo creo que la politización del hospital y de la salud, cosa que ha hackeado a la salud, debe ser dejada de lado. Hay que hacer crecer la forma profesional y técnica de manejar el hospital. El Consejo de Administración, que es la fórmula más idónea para esto, con decisiones estrictamente profesionales dentro del hospital, yo creo que es la forma. Hay que avanzar en esto. Que esto que yo planteo, ojo que no es una cosa ni rápida ni mágica. Pasar a la forma de autogestión del hospital, autogestión me refiero al Consejo de Administración y a las decisiones autónomas del hospital, donde, está claro, en el Consejo de Administración está representado el municipio, ¿no es cierto? Pero está representado el municipio con decisiones técnicas, no con decisiones políticas. Esta técnica, que es lenta,
hay que hacer un trabajo de concientización, un trabajo de culturización, un trabajo que lleva años. Los resultados no aparecen de la noche a la mañana, para nada. Pero cuando empiezan a aparecer, empieza a aparecer la calidad en la atención médica. Y eso va a hacer que todos nos queramos atender en el hospital. No solo para ocupar la cama esa noche, sino que nos quieran atender y hacer evolucionar toda nuestra enfermedad dentro del hospital. Eso es lo que tenemos que lograr. Que todos tengamos la confianza de someternos, además a la regla general, porque, viste, hay veces que van algunas personas, sobre todo de actuación política, que se internan en el hospital para demostrar que están en el hospital y después viven pidiendo privilegios. Andrea, que lo atiendan primero, que venga el médico que venga el médico del otro, No, debemos ir confiados y atendernos con las reglas hospitalarias cuando las decisiones son solventes, serias y profesionales. De modo que el llamamiento es eso. Es hora de que discutamos el hospital. Lo que pasa es que la discusión del futuro del hospital no es una discusión pública, es una discusión que tiene que hacer la gente, pero en ámbitos de reserva, donde no se escandalicen las ideas, sino que se analicen las ideas. Esa es la forma. Gracias por venir esta noche. Ha sido un gusto, muchas gracias por tu invitación. Gracias. Bien, así pasaba entonces